Persona muere y que reencarna inmediatamente o que toma otro cuerpo, sino aquí estamos hablando de la transmigración del alma, cómo el alma viaja de un cuerpo a otro cuerpo, cómo un alma tiene la capacidad de volverse a reinventar. Hay personas que tienen esa facultad de ver cosas. A mí me visitan en sueños muchas personas que han muerto y me dicen cosas y me comentan cosas o me hablan. He tenido de pronto esa facultad de ver cosas que van a suceder que no me gustan. Aquí frente a nosotros hay una especie de pared, es una pared invisible, que si tú puedes pasar la cabeza a través de esa pared, vas a ver cosas que nunca en la vida vas a querer ver. Yo creo que hay muchas energías, energías positivas muchas veces, energías negativas y yo creo que el caso de la custodia es uno de esos. En varias fotografías aparecía el cuerpo o la forma de una niña más o menos de esa edad. Pensaban de que era esa manifestación etérea de este personaje. ¿Existe vida después de la muerte? ¿Dónde están nuestros familiares que fallecieron? ¿Existe la reencarnación? En este podcast de historias paranormales van a escuchar historias increíbles con un invitado súper especial. Van a conocer también de una extraña maldición que supuestamente persigue a un montón de gente ambiciosa que busca un tesoro que existe, una custodia religiosa. Y bueno, prepárense porque esto va a estar increíble. Así que abróchese los cinturones y vea hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y bueno, estamos acá con un escritor muy conocido en América Latina, con un escritor que ha investigado el misterio, que ha escrito una gran cantidad de libros, se ha ganado premios. Para mí es un honor estar con Marco Terrovallo, que además quiero decirles a todos ustedes, tiene también un video podcast como este, tienen que ir a buscarlo ya, ya mismo. Se llama Senderos de Éxito. Senderos de Éxito. Ustedes escriben así en YouTube, lo buscan y ahí me invitaron. Ahí van a conocer cosas que ustedes no se imaginan de mí. Pero bueno, comencemos de una vez. Marco, muchas gracias por estar en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Esteban, no, muy contento que me hayas invitado a este programa y listo para que hablemos de ese tema que a veces la gente piensa que es mentira, que es ficción. Entonces, preparadísimo para que hablemos del tema. Marco, la reencarnación. Antes de hablar de la reencarnación, quiero que nos cuente un poco quién es Marco Terrovallo. Usted es colombiano. Y usted es ingeniero y durante muchos años ha trabajado y ha escrito. Ha sido un escritor muy reconocido, sobre todo en historia, en literatura histórica. Cuéntenos un poco de usted. Sí, claro, yo comencé a escribir novela urbana, novela negra de hecho, y hice un paso breve por la novela urbana para meterme en algo que me fascina mucho, que es la novela histórica. ¿Pero por qué, Esteban? Porque siempre he querido que podamos rescatar esa parte de la historia que nadie conoce, esa parte de la historia que nos ha sido vedada o esa parte de la historia que en realidad no fue escrita por nosotros. Hay que acordar siempre esa parte de cliché que se dice que aquellos pueblos que no conocen de su historia están siempre exentos o no exentos de repetirla. ¿Y por qué lo digo? Porque realmente si nosotros podemos a mirar quién escribió la historia fue la gente que venció en las guerras. Una batalla, quien gana la batalla, quien gana la guerra es quien escribe esa historia, no los perdedores. Y nosotros aquí en América pues tenemos una historia muy bonita, muy fascinante, pero ¿quién no la escribió? Simplemente escribanos españoles, no criollos. Y ahí es donde quise yo ahondar en el tema, digamos, como cuando hubo el descubrimiento de América, en temas como cuando hubo la esclavitud, cuando hubo la llegada de la Santa Inquisición, en si realmente todo lo que nos contaron, todo lo que nos dijeron es real o no. Entonces quise ahondar un poquitico en el tema y te cuento que encontré muchos vacíos, encontré muchas partes que nos fueron necesarios investigar y hay una gran mentira, hay unas falacias tremendas que quise investigar y que están en los libros que he escrito. Marco, hay una cosa que quisiera yo preguntarle y es que usted ha buscado en archivos históricos, ha entrevistado a muchas personas, ha descubierto, si se quiere decir, conspiraciones, secretos y se ha de alguna manera usted lanzado a buscar historias que también están en el límite de la realidad, como las que vamos a ver, de novelas suyas sobre maldiciones, por ejemplo.
o sobre la vida después de la muerte, concretamente sobre la reencarnación. Y quiero que hablemos un poco de eso. Marco, la reencarnación. ¿Por qué usted empezó a investigar acerca de ella? Sí, Esteban, pues básicamente cuando yo termino uno de los libros de Transmigración, hice como un recorderis de todo lo que había llevado a, a cabo para poder escribir el libro. Y es que hace unos 40 años estábamos viendo un programa de televisión con mi esposa y vimos como un hipnoterapeuta tomaba a una persona del público y le hacía una regresión a, a vidas pasadas. En principio nosotros pensamos que esto era manipulado, que era preparado. Más sin embargo, cuando vimos la reacción que tuvo la persona, una mujer de mediana edad, cuando ella comentaba que había sido un niño en una vida anterior y que había caído a un aljibe y que había muerto, pues eso llamó mucho nuestra atención. Sin embargo, pues lo dejamos pasar, pero tiempo después, un libro de Brian Weiss, un doctor psiquiatra de los Estados Unidos, que habla en un libro de muchas vidas, muchos sabios, y narra la historia de Elizabeth, una mujer que tenía muy mala relación con su padre. Él trata de explorar en su mente, haciéndole una regresión hipnótica para ver cuál era el problema que había tenido con su padre. Él encuentra un caso de los muchos que se pueden hallar dentro de esa parte de la psiquiatría, de la neurología y todo lo que tiene que ver con el campo de la investigación de la mente y de la memoria. Encontró con que la niña recordaba en ese estado onírico, en ese trance onírico, de que ella había sido en repetidas ocasiones por su padre cuando ella tenía esa edad de 2 años. Él trata pues de hacerle una terapia para que ella mejore la relación con su padre y después de que hacen esto, sí mejora un poco, pero no del todo como se quería. Más sin embargo, cuando el psiquiatra le dice a Elizabeth que tienen que volver a hacer esta regresión, lo que tratan de buscar es qué había pasado entre el nacimiento de esta niña y los 2 años de edad, que fue cuando él había hecho la regresión hipnótica. Para sorpresa de él, Elizabeth le comienza a hablar de una situación sucedida hace cerca de 2000 años en el lejano Egipto, donde ella estaba cerca del faraón y narra una historia que es un poco bastante confusa. Al psiquiatra pues se le sale esto de control, él no entiende qué es lo que está sucediendo y comienza a indagar y encuentra de que sí habían unas regresiones a vidas pasadas. Yo creo que ese es el principio, eso es lo que abre de pronto esa caja de Pandora en mi mente y comienzo yo a investigar qué era lo que había pasado y encontré muchos documentos, muchas versiones de personas que habían vivido situaciones complejas como esta alrededor del mundo, en todos los lados, en toda parte, sobre todo en la India. Pues como católico está un poco vedado ese tema porque dicen que eso no existe más. Sin embargo, hay religiones que son mucho más antiguas, como el budismo, como el islamismo, que nos plantean situaciones donde dicen que sí, que en realidad hay una posibilidad de que se viaje a vidas pasadas. La pregunta quizás sería en este momento, Esteban, que yo me formulo es si en realidad no puede ser memoria genética. Y eso es lo que yo pensaba en ese momento, es memoria genética, de pronto son recuerdos que cuando nosotros somos concebidos vienen de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, vienen, digamos, en esa semilla para que nosotros podamos nacer. De pronto ahí viene algo de ese material genético y esos son los recuerdos que nosotros poseemos. Quise que pensar que fuese así. Más sin embargo, quería de fuente propia, de una fuente primaria, de una fuente cercana, de una fuente fidedigna, si se quiere, investigarlo. Y lo encontré de una manera que de pronto pues fue algo que se me presentó. Al final del libro, de Muchas vidas, muchos sabios, Brian Weiss esquematizaba de cómo hacer una regresión hipnótica. Yo dije, pues bueno, podemos intentarlo. Él decía paso a paso cómo hacerlo. Lo puse, lo leí, lo aprendí. Y al final, pues decía, bueno, lo único que necesita uno es un voluntario. Como lo he mencionado en algunas entrevistas,
Yo terminé de leer este libro un domingo como a las 11:30 de la noche y mi esposa dormía a mi lado profundamente y dije, bueno, yo creo que el voluntario ya lo tengo. Y es ahí cuando comienzo a hacer eso. Ella en ningún momento pues quise decirle que iba a ser tomada como un conejillo de Indias, pero más sin embargo pues tampoco puso mucho obstáculo. De tal manera que decidimos de que íbamos a hacer esa regresión, de que íbamos a mirar, íbamos a tratar de investigar si había algo de fondo. Mi esposa había tenido un accidente cuando ella era joven, ella tenía como unos 15 años, y ella había sido atropellada por un vehículo, iba con su hermano, un hermano menor, y lo que queríamos era mirar a ver qué era lo que pasaba. Lo que yo intentaba era que ella subsanara eso porque pues teníamos vehículo y queríamos que ella aprendiera a manejar, pero era tanto el temor que sentía que no se atrevía a tomar un carro. Entonces, ese era el dilema, digamos que ese era el punto, ese era el target que queríamos buscar, aunque realmente lo que queríamos era que mi esposa aportara algo a la ciencia y sobre todo a la curiosidad que yo tenía para mirar si en realidad esto existía o no. Pues bien, un día lo hicimos, los niños se fueron con los tíos, nos quedamos solos en la casa, recuerdo, y cuando tratamos de hacer el primer intento, pues fue un intento fallido, dado de que cuando la llevo en ese estado de 10, 9, 8 hasta llegar a uno, ella exhaló tan profundamente que el sonido que hizo guturalmente pues me asustó y creí que la había matado. Entonces me tocó en ese momento regresar y decirle que no volviéramos a intentar eso. Y así lo hicimos, dijimos que no íbamos a volver a hacer eso porque según mi esposa, de pronto estábamos abriendo un portal, estábamos abriendo unas puertas que después no íbamos a poder cerrar. Y sí, no lo hicimos. Por 8 días. A los 8 días volvimos a intentarlo. O sea, no nos duró mucho esa renuencia que teníamos. A los 8 días comenzamos, volvimos a probarlo y esta vez pues sí logré que ella cayera en ese estado de inconsciencia profunda y ella me pudo relatar todo lo que había pasado el día de su accidente. Recordaba, Esteban, con lujo de detalles todo lo que había sucedido, recordaba las placas, cómo estaba ella vestida, cómo iba su hermano, cómo era el conductor, todo. Y eso, pues, lo que le dije es que cuando regresara, que ya no iba a sentir ese miedo. Pero más sin embargo, le pregunté que si había algún otro elemento de juicio con un vehículo, algún otro problema que le hubiese llevado a que ella sintiera temor. Y cuando me menciona que sí, ella se queda pensando unos momentos. Cuando me dice que sí, me comienza a hablar de una existencia de un vehículo donde ella está en ese vehículo y el vehículo va bajando a alta velocidad por una colina. Cuando le pregunto que me narre quién va manejando el carro, me dice que ella lo está manejando, que era cosa que no era probable porque ella todavía no sabía conducir un vehículo. El tema es que le digo que se describa cómo está vestida y me narra que ella está vestida con un uniforme militar de los Estados Unidos, azul, y que tiene barba. El carro va bajando a alta velocidad, se estrella contra un árbol y ella muere en ese accidente. Yo la logro sacar de ese trance y cuando ella regresa, pues está bastante, nos quedamos mudos, no sabíamos qué decirnos, pero en ese momento, Esteban, me doy cuenta de que sí existía algo, de que sí había un elemento que había que considerar. Si esto me lo hubiese comentado, digamos, otra persona, un amigo, de pronto alguien que yo no conociera, de pronto pensaría yo que esa persona quería contestarme lo que yo quería oír, pero es mi propia esposa la que está en ese momento ahí, acostada ahí, dándome, digamos, toda esa información, y eso cambió por completo mi percepción. Yo creo que en ese momento comienzo yo en esa búsqueda incansable de qué era lo que sucedía, de si sí había algo después de la vida, después de que uno está aquí, después de que uno deja este plano terrenal, si sí había algo. Y yo creo que eso pues me ha llevado a escribir dos libros, uno que es Transmigración y el segundo que es El hombre en el espejo. Marco, dentro de todas esas investigaciones, porque comienza usted con Brian Wells, y Brian Wells es un referente del tema de la reencarnación en los años 90 y 2000. Él escribe este libro que usted nos ha nombrado, tiene un impacto global, porque como usted dice, es un psiquiatra que es un hombre de ciencia que después dice, sí, hay algo raro acá. Hay algo raro acá porque mis pacientes están recordando cosas que son de hace 200, 300 años. Y él empieza a plantearse, esto es muy raro y hay una vida tal vez después de la muerte y esa vida es repetitiva. Volvemos a la tierra, reencarnamos, es lo que dice él. Incluso en algún momento, Marco, no sé,
al final del libro, antes de esa parte donde él coloca ese ejercicio que usted hizo con su esposa, él habla de que se logra contactar con una especie de seres maestros, con unos maestros espirituales. Quisiera seguir preguntándole sobre esto, ya vamos a hablar de más adelante de otras cosas, pero usted siguió investigando sobre la reencarnación. No solo quedó en la experiencia que tuvo, ¿qué más encontró? ¿Qué otros casos conoció? ¿Qué otros momentos de la historia le parecieron increíbles? ¿O qué otras cosas vio usted que dijo, esto es una posibilidad o puede ser una posibilidad? Sí, hubo un caso particular que yo creo que es el que abre la posibilidad de que comience a escribir las primeras líneas de transmigración, y es el caso de un niño que vive aquí. Bueno, en ese entonces era niño, yo creo que ya es un joven o un adulto. Vivía acá. Resulta que él tiene su padre y quien se comunica con nosotros es la mamá. La mamá dice que estaba bastante asustada, dado de que en determinado momento el papá se está bañando con su niño. Están tomando un baño y él lo tiene alzado. Y el niño le manifiesta que así le gustaba él bañarse con sus hijos. Eso pues para el padre fue bastante aterrador porque él no sabía de qué le estaba hablando. Y el niño comienza a hablarle con nombre propio de sus dos hijos. Le habla de cómo su esposa cae por un barranco en Villa de Leyva, cae y muere. Entonces el niño tiene bastante información, tiene un bagaje de información. Ellos pues me llamaron, yo conocí el caso, pero ellos no querían que se tomara al niño porque pues eso lo podría perjudicar. Ellos querían que se mantuviese aislado, que se mantuviese anónimo. Y así se hizo. Pero entonces comencé a encontrar algunos casos digamos como un niño que entra con su mamá a una tienda y el niño dice, mira, allí fue donde yo caí muerto. Y el niño le comenta eso, la madre, con temor y con pesar, recuerda que 2 años antes el papá, que era un policía, había estado en esa tienda y había sido por unos tipos que estaban intentando atacar todo dentro de la tienda. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tan conocido que hay en la India de una niña que está viviendo en una casa y ella dice que se cayó en una alberca como a 2000 millas de distancia de donde estaba ella viviendo. Y ella dice que tiene otros padres y hasta que no hacen ese viaje, ella no logra quedar tranquila. Cuando la llevan allá, ella recorre todo el sitio y lo conoce a la perfección y narra el día en que ella murió. Entonces, así, esos casos documentados como esos hay miles, no cientos, sino miles de casos. Entonces, yo creo que es procedente que nosotros abramos un espacio en nuestras mentes, no seamos tan obtusos y empecemos a darle la posibilidad de que sí existe algo que de pronto nuestros ojos no pueden ver. Marco, en su libro usted habla de, o se titula mejor, transmigración. Y esa palabra ha sido utilizada por místicos, ha sido utilizada durante siglos, durante milenios, por religiosos, por filósofos y ahora por investigadores. ¿Qué es la transmigración y por qué se llama así? Sí, porque ya estamos hablando no solamente del plano carnal, por llamarlo así, de que una persona muere y que reencarna inmediatamente o que toma otro cuerpo, sino aquí estamos hablando de la transmigración del alma, cómo el alma viaja de un cuerpo a otro cuerpo, cómo un alma tiene la capacidad de volverse a reinventar, de comenzar desde ceros, de entrar en un cuerpo nuevo y comenzar a vivir, no de tomar un cuerpo prestado, sino de entrar en un cuerpo nuevo. Y en ese libro, para que los que nos están viendo se interesen, ¿de qué más habla Marco? Bueno, esta es la historia de una persona en Estados Unidos que comienza a tener unos sueños, unas pesadillas. El libro se llama Transmigración, el quinto sepulcro, porque él en sus sueños ve cuatro sepulcros y ve a cuatro personas que se le hacen a él, se le antojan conocidas, que se le antojan a él, que son familiares. Y hay un quinto sepulcro que está vacío y él siempre se pregunta quién va a estar en este sepulcro. Él, a raíz de todo este tipo de situaciones, que comienza a escuchar ruidos, que comienzan a cerrársele puertas, a generarse una serie de situaciones paranormales a su alrededor, hacen que él comience a caer en un estado de ansiedad que le cuesta el matrimonio. Bueno, tiene una serie de circunstancias hasta que se ve encontrado, hasta que se encuentra realmente con algo que él no esperaba. Pero no te puedo decir mucho más porque si no te hago un spoiler del libro y la gente ya después va a no querer leerlo. Maestro, y usted hace toda esta investigación acerca de la reencarnación.
Y usted, como me dice, conoce casos, pero ¿usted qué piensa? Bueno, yo creo que sí hay cosas extrañas, Esteban. He tenido de pronto esa facultad de ver cosas que van a suceder, que no me gusta, que detesto, pero sí he visto accidentes antes de que sucedan. He visto que han sucedido, digamos, accidentes automovilísticos y se los he referenciado a mi esposa antes de que pasen. He visto gente que se ha caído, digamos, de una altura y que se ha fracturado, que ha estado al borde de la muerte, antes también de que suceda, con casos específicos. Entonces, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué de pronto se presenta? Porque hay personas que tienen esa facultad de ver cosas. Digamos, a mí me visitan en sueños muchas personas que han muerto y me dicen cosas y me comentan cosas o me hablan. Entonces, he dado en tratar de alejarme de todo ese tipo de situaciones porque no me gustan. No me gusta que eso suceda, pero conozco mucha gente que tiene ese tipo de percepciones. Entonces, yo creo que es esa temática. En cuanto a mi creencia, pues yo como te decía, soy católico, no soy practicante a fondo, pero sí creo en Dios, creo en Jesús y considero que sí hay algo después de que uno se va de acá. Yo no creo en ese stop que mucha gente dice que uno queda ahí suspendido en la nada, como en el limbo, hasta que después haya una resurrección de toda la gente. Entonces, sí tengo mis diferencias en cuanto a eso. Maestro, quería preguntarle, usted me ha dicho que usted ha vivido casos y que a veces no le gusta hablar de eso, pero yo sí quiero hacerle esta pregunta. ¿Nos puede contar uno de esos casos que usted haya vivido, una de estas experiencias que usted haya vivido, de estas premoniciones o de estas em, apariciones de personas que se le acercan y le cuentan cosas que van a suceder o que le entregan mensajes? Bueno, te puedo comentar así, digamos, dentro de los casos que me han sucedido. Una ocasión en que estaba, digamos, construyendo la casa donde yo vivo hoy en día. Estaba entrando a una tienda de conveniencia allá en Estados Unidos, le llaman 7-Eleven, y en el momento en que yo pues me bajo del carro y voy a entrar, tan pronto abro la puerta, o se abre la puerta automáticamente del 7-Eleven, me viene la imagen de una persona que estaba trabajando en mi casa en ese momento, que se cae de espalda del segundo al primer piso y que cae ahí. En ese momento, pues, me quedé detenido, no sabía por qué me estaba llegando esa imagen, doy media vuelta para subirme al carro. Cuando me subo al carro y lo doy encendido, veo que va pasando por la calle, cerca donde yo estaba, una ambulancia y detrás de eso un carro de bomberos. Enseguida momento, pues, comencé a sentir, pues, que el pulso se me aceleraba, el corazón comenzó a latir más rápidamente y tenía yo la certeza, estaba absolutamente seguro de que esas, ambulancia y ese carro iban para mi casa. Me fui detrás de ellos a la velocidad que podía, porque ellos pasaron demasiado rápido. Y cuando llegué a la casa, el carro de la ambulancia y el carro de bomberos estaban parados ahí al frente y estaban entrando a auxiliar a la persona. Yo no pude entrar, Esteban, sentí bastante pánico. Seguí derecho y me estacioné cerca de un parque, cerca de la casa, como unas 5 cuadras. Y allá me detuve a pensar, ¿qué podría hacer eso? ¿Por qué me estaba pasando eso a mí? En ese momento me llega una llamada telefónica de unas personas que estaban allá y me dijeron, una persona se acaba de caer allá y se mató. Eso fue lo que me dijeron. Yo pues quedé bastante deshecho porque pues no esperaba que sucediera un accidente así, pero la persona no había muerto, la llevaron al hospital, tenía todavía signos vitales y se pudo recuperar. Bueno, se recuperó para demandarme a mí por una gran cantidad de dinero por lo que haya sucedido, a pesar de que ellos hayan quitado todos los controles de seguridad que ellos le habían puesto. La demanda que ellos interpusieron en ese momento fue $1 millón. A lo último, lo que se les pagó fueron como 120.000. Se los pagó el seguro, por supuesto, pero pues fue una cosa que ocasionaron ellos mismos. Ese tipo de situaciones pues le llama a uno la atención. ¿Por qué sucede eso? Porque sucede en casos, digamos, como un día que me despierto y le digo a mi esposa, va a haber un accidente, es un accidente fuerte, es en un carro compacto, un carro rojo, 4 puertas. ¿Quién tiene un carro de esos en la familia? Y comenzamos a mirar quién podía tener ese tipo de carro para ponerlo sobre alerta. Era un poco complejo porque pues tantos amigos que uno tiene y saber quiénes tienen ese tipo de carro, pero mi esposa se dio la tarea de hacerlo y la única que tenía un carro rojo así cerca era mi hija, un Jeep. Am, de todos modos le dijimos a toda la gente que tuviese cuidado, que de pronto podía suceder algo y nos fuimos a trabajar. Recuerdo que
regresamos de trabajo como a las 3 de la tarde y llegando a la casa, unas 5 cuadras antes, había un helicóptero sobrevolando la zona y habían varios carros de policía y de bomberos, ambulancias, había varias cosas y el paso estaba restringido. Cuando nosotros pasamos por el frente del accidente, estaba el carro que yo había visto, el carro rojo con 4 puertas, se había estrellado y lamentablemente los 3 pasajeros, una niña de 16 y 2 niños de 15, habían perdido la vida. Ahí en ese momento pues uno se siente con impotencia porque pues uno hubiese querido haber evitado eso, pero era imposible. Entonces yo creo que esos casos son los que lo dejan a uno meditando, lo dejan a uno confundido en qué, por qué este tipo de cosas suceden. ¿Es que acaso existe el destino? ¿Acaso de pronto hay cosas que podemos ver algunas personas y otras no? Pero ¿por qué la diferencia? Y esas cosas que se ven a veces también hacen que uno piense, o yo no las tengo, pero las personas que dicen que los tienen, a veces no quieren tener eso, ¿no? Como que no quisieran ver esas cosas, o a veces sienten que no es un don, sino que puede ser una maldición. Me lo han dicho muchas personas. ¿Usted qué piensa de eso? No, igual, yo digamos tengo muchos sueños con personas que ya han fallecido, no siento ningún tipo de temor, ningún tipo de temor, pero no quiero que ellos se me presenten. De hecho, en el caso de los que le comentaba ahora de María de las Estrellas, yo en algún momento quise saber qué era lo que ella estaba queriéndome decir y le pedí que si ella quería presentárseme, que se me presentara y que me dijera qué era exactamente lo que ella quería que yo dijera. Nunca se presentó el caso, pero igual yo creo que no me daría ningún tipo de temor de que ella me presentara en vida, de que ella yo la pudiera ver físicamente en un cuerpo etéreo, lo mismo que de pronto en algún momento yo viera a mi padre. Yo creo que no sentiría ningún tipo de temor. Maestro, hay una cosa que generalmente sucede y es que uno piensa que la vida es algo estable y en cualquier momento hay cambios, transformaciones. Y usted también ha vivido otros casos, ¿no? Otros casos y nos puede contar otro de esos. Bueno, los dos casos han sido de pronto un poco diferentes. El que te voy a comentar, Esteban, tiene que ver con un día que estaba yo con unos amigos en mi estudio en Dallas, Texas. En este momento vi yo que estábamos reunidos, estábamos departiendo con 3 personas más. Cuando estábamos departiendo, en medio de la charla amena, uno de los libros se cayó de la biblioteca. Yo tengo una biblioteca bastante amplia, yo creo que tengo el orden de los 1500 libros ahí en ese sitio. Y de un momento a otro, uno de los libros, pues que están todos bien acomodados en sus anaqueles, llegó y se cayó. Nosotros tuvimos como recelo, todos se quedaron mirando, me dijo, ¿por qué se cayó ese libro? Estaba mal acomodado, eso no pasó nada. Entonces tomamos el libro y lo pusimos, pero la gente no quedó contenta. Le dije, hombre, que no pasó nada. Aquí fue algo fortuito, fue algo que cayó, estaba mal acomodado. Y les voy a demostrarte que es así, les dije. Entonces vamos a mirar si hay alguien acá que por favor se caiga otro libro. Esteban se cayó otro libro, se cayó otro libro allá. Y pues así como se cayó el libro 5 segundos después, ya estaba yo solo porque los otros 3 salieron y se fueron y me dejaron, nadie se quiso quedar ahí. Más sin embargo, yo seguí ahí otro buen rato, pero no. Tiempo después y quise volverlo a hacer y le comenté a un amigo que ahí como que se caían los libros. Y yo fui y mi esposa estaba al acecho, yo no sabía que ella estaba escuchando todo lo que yo estaba hablando con el amigo y me fui para el esto y le dije, aquí pasan cosas raras. Y entré y cerré la puerta del estudio y nos senté y le dije, mira lo que pasa acá después de que uno dice aquí que se caiga un libro. Y nos sentamos y le dije al señor, le dije, ponle cuidado a lo que pasa. Le dije, que se caiga un libro, se quede algo. Hice el ridículo más grande del mundo porque no se cayó ninguno. Pero sí, al otro día, las risas de mi esposa sabiendo que había visto todo lo que yo estaba haciendo. Y después quiso asustarme haciendo alguna cosa, pero bueno, son temas así que pasan. Entonces uno no sabe en realidad en qué confiar. Maestro, usted que ha investigado tanto sobre la reencarnación y usted que ha incluso hecho empíricamente regresiones, porque las ha hecho, y que ha escrito libros y que ha buscado casos, ¿usted mismo no ha querido a veces hacerse a usted mismo una reencarnación y tratar de investigar si usted ya había tenido otra vida en el pasado?
Sí, Esteban, de hecho lo he intentado ya 4 veces. La primera vez que lo hice, llegué hasta un sitio donde yo vislumbro un libro que brilla en medio de una serie de libros y cuando lo fui a abrir, algo me pasó y no pude pasar de ahí. Entonces, tiempo después, en Dallas, conseguí una persona para que me hiciera una regresión, una norteamericana. Ella intentó hacerlo, llegó hasta un determinado punto y no pudo pasar. Ella me dijo que no, que había algo que le impedía que yo llegara allá. No sé si porque en esa ocasión yo había ido con mi esposa, ella decía que quizá eso vedaba un poquitico la posibilidad de entrar en trance. Tiempo después llegué a un sitio y esto fue un poco pues traumático para mí. Estaba en Houston, Texas, y le dije a alguien que vi en una revista de que hacía este tipo de regresiones, le dije que si me la podía hacer. Coincidencialmente esta persona era colombiana, una mujer colombiana. Cuando ella me dice que sí, me cita en un lugar a las 10 de la noche. Yo estaba en un seminario. Yo llego allá a ese sitio, era un edificio de 5 pisos, bastante lleno de oficinas, pero todo estaba apagado. Yo en ese momento cuando llegué con mi carro, yo me quedé pensando, dije, yo no quiero entrar aquí a este sitio. Más sin embargo, esperé, llegó después la señora, que un aspecto que no era como muy agradable a primera vista, causaba cierto temor, y ella me dice que subiéramos. Subimos al cuarto piso y éramos los únicos en ese edificio. Era la única luz prendida en todo el edificio. Ella me hace acostar en el diván y comienza a hablarme y yo siento que ella me lleva a esa regresión. Siento que el peso de mi cuerpo se hace más grande y comienzo yo a flotar sobre mi cuerpo y caigo en ese estado onírico que estábamos buscando. Yo creo que no pasaron 2 minutos cuando ella me despierta y me dice, nos vamos ya de acá. ¿Qué pasó? Dice, nos vamos ya. No me quiso decir en ese momento. Cuando le pregunto que qué había sucedido ya cuando vamos bajando por el ascensor, ella me dice, muchas veces nosotros no estamos en la capacidad de ver cosas que no están. Me dijo, aquí frente a nosotros hay una especie de pared, es una pared invisible, que si tú puedes pasar la cabeza a través de esa pared, vas a ver cosas que nunca en la vida vas a querer ver. Me dijo, eso fue lo que yo vi. Yo dije, ok. Entonces cuando bajamos le dije que cuánto le debía, me dijo que nada y no pude hacer esa regresión. Una tercera vez, una tercera oportunidad que quise hacerlo fue en la ciudad de Miami con una persona que hizo con una especie de tambores, con música, de música como estilo vudú. Ella también me llevó hasta un sitio, hasta un punto, pero no logramos traspasar eso y me dijo que no intentara más eso porque yo estaba en otro plano. Fue lo que me dijo. Me dijo, tú estás en otro plano y no podemos acceder a él. ¿Cierto o no cierto, Esteban? Me quedé con la frustración, porque sí quería hacerlo y quería ver si en realidad existían esas otras vidas y si en realidad yo las había tenido. Es como si usted estuviera, como si algo lo bloqueara o como si hubiera algo ahí más allá. ¿Usted qué piensa de todo lo que le dijeron? ¿Usted qué piensa desde su experiencia de eso? No creo que sea un bloqueo mío, yo creo que es algo que ellos no pueden llegar, es como una puerta que está cerrada y ellos no pueden abrir, pero no que yo la impida que se abra, es que no encontramos la llave correcta para poderla abrir o no se nos permite que entremos por ese lado. Yo creo que hay muchas personas que no pueden acceder a eso y yo quisiera tener esa relación, pero desafortunadamente no puedo. Hay una cosa que me parece muy interesante de las investigaciones de Marco y es que siempre ha estado usted interesado por el misterio, no solo la reencarnación, sino que también últimamente ha explorado otros temas. Por ejemplo, el de una custodia muy famosa, una pieza religiosa católica que viajó por todo el mundo, que ha estado en muchos lugares del mundo, que representa la riqueza, el poder. Hoy en día está guardada en un museo en Bogotá, en una bóveda de seguridad, una bóveda de seguridad, porque pues vale muchísimo dinero. Es la famosa Clarisa, que es una custodia española, americana, colonial. Y carga detrás de eso una historia increíble que usted ha descubierto, que está llena de elementos paranormales, sobrenaturales, que me recuerdan, por ejemplo, los clásicos objetos malditos, las copas antiguas de los castillos, de los reyes, las coronas, los tronos que decían que estaban malditos, que también mostraban como esos objetos que cargaban esas energías. Hablemos de qué es la Clarisa para que nos cuente esta historia tan fabulosa que usted ha investigado. Sí, yo encontré la historia, digamos, de esta custodia hace algunos años.
cuando la custodia fue recuperada. Esta custodia estaba en Estados Unidos. La habían sacado ilícitamente del país y el gobierno tuvo que interceder para que la devolvieran. No la querían devolver, estaba en Texas, en un museo, en el Museo de San Antonio. Y cuando comencé a buscar cuál era la historia de esa custodia, me encontré con lo siguiente. 1741. Había una monja que fue la primera poetisa colombiana, Francisca Josefa del Castillo, de la comunidad de las Clarisas en Tunja. Ella manda a hacer esta custodia a un platero español. Él hace la custodia, una custodia para que tengan una idea, era una pieza en la que se consagra la hostia, la que sacan, digamos, cada Semana Santa los sacerdotes y que pasean por toda la ciudad para mostrársela al Señor. Resulta que esta custodia tiene un peso de 5 kilogramos en oro, tiene 700 esmeraldas, tiene 1000 y algo de perlas, tiene rubíes, tiene amatistas, tiene una serie de elementos que la hacen invaluable. En su momento le llamaban el tesoro de Occidente. Bueno, esta custodia en determinado momento, cuando muere Francisca Josefa del Castillo, comienza a dar demasiadas vueltas dentro del convento, porque habían muchos que querían robársela. Tiempo después, pues sabemos nosotros que hubo la gesta independentista de cuando Nariño, de cuando Bolívar querían liberar al pueblo del yugo español y para que ellos se financiaran tenían que tomar los cálices, todos los elementos religiosos, fundirlos o monedizarlos, convertirlos en moneda para poderle pagar a toda la gente. Ese era lo que sucedía. La custodia estuvo a punto de caer en manos de ellos, de desaparecer, pero pues siempre la escondieron. En determinado momento la enterraron cerca de donde estaba enterrada Francisca Josefa del Castillo cuando uno de los presidentes de aquí de Colombia, cuando ya se hay la liberación y se convierte en República Colombia, y son expulsados todos las monjas de sus conventos y los sacerdotes y son expropiados, le llaman una ley de manos muertas, y a ellos les incautan todo lo que tenían. Afortunadamente la custodia corrió con buena suerte y no fue robada. Am, en esa búsqueda comencé a encontrar de que habían joyas, digamos, habían joyas dentro de las que está constituida la custodia de la Clarisa, digamos perlas, había unas perlas muy bonitas que las entregó, las regaló una novia, que en el momento de que se iba a casar, un novio y ella se quedó con esas perlas que le había dado él como regalo para unos arcillos. Ella las dona y esas quedaron ahí. También muchas de las esmeraldas estaban untadas de sangre, oro. Del Chocó también estaba lleno de sangre. Entonces, la joya de por sí traía una especie de misterio o de maldición, si se quiere. La gente pensaba qué fue lo que pasó en realidad con esta joya. Pues bueno, a raíz de todo lo que yo pude investigar, me di cuenta de que la joya en 1978 estaba en el convento de las Clarisas de Tunja y cae un fuerte aguacero. Y este aguacero hace que se caiga todo el techo de este convento y las monjas comienzan a pedir a todos los feligreses dinero para poder arreglar el techo. Nadie les quiere ayudar, el arzobispo dijo que no tenía dinero, los feligreses abonaron o aportaron algo de dinero, pero no fue suficiente. Entonces ellas comenzaron a pensar que la única manera iba a ser que vendieran los elementos religiosos, los cálices o los que tenían. Esos cálices fueron vendidos, los pudieron sacar, pero tampoco lograron vender o recuperar mucho dinero. No era suficiente para arreglar el convento de las Clarisas. Pues bueno, ¿qué les quedaba a ellos? Únicamente la custodia. La custodia, el arzobispo dio la autorización para que la vendieran, la trajeron al Banco de la República, a la ciudad de Bogotá, y allí el banco les ofreció 1 millón de pesos de la época, que no era nada comparado con la joya de la que estamos hablando. Joya que unos pocos años después estaba evaluada en $3 millones. $3 millones. ¿Qué sucede con la custodia? Las monjas se niegan a venderse al Banco de la República y llega una persona muy conocida de aquí de Colombia, un anticuario, y este anticuario ofrece 2,5 millones de pesos de la época y se la venden. Él la paga con varios cheques y hasta que se hace el último cheque efectivo le entregan la custodia. Él no está en ese momento en Tunja, está viviendo en Bogotá y manda por la custodia, manda a un conductor que la traiga y el conductor la saca de allá
y cuando viene en el camino, el carro se voltea y tiene un fuerte accidente y casi se mata. Él tuvo un traumatismo cráneoencefálico y bueno, estuvo a punto de morir. En ese momento comienza a tomar más fuerza el tema de que sí estaba maldita la custodia. El que la compra, la guarda, la tiene un tiempo con él, pero el negocio de él, que él era un próspero anticuario, comienza a caer el negocio, comienza a caer en desgracia, estuvo a punto de perder el matrimonio, se fue a quiebra, fue lo peor que le pudo pasar, y él trata de vender la custodia como sea. Le salen unos judíos, compran la custodia y él siente un peso. En el momento, siente que pierde un peso de encima cuando entrega la custodia. Pues bueno, la custodia a él se la pagaron con unos cheques, es lo que quería era salir, pero resulta que después de que entrega la custodia, va a cobrar los cheques y en el banco le dicen que esos cheques no tienen fondos, que no tienen forma de recuperar ese dinero. Él sale corriendo a buscar a la gente y los encuentran en el aeropuerto cuando ya se están subiendo a un avión. Logran recuperar la custodia cuando ya se estaban yendo y los judíos son metidos a la cárcel por esa gestión que estaban haciendo. Bueno, la custodia pues va pasando de mano en mano, dejando desgracia por donde iba. Hasta que llega un señor, un señor muy conocido aquí en Colombia por todo lo que él hacía, en el sentido de que era ciudadano chileno, pero apareció con doble nacionalidad colombiana, también tenía nacionalidad alemana y francesa, o sea, decían que era más joya, era una joyita más joya que la custodia de las Clarisas. Y este señor eh, compra la custodia y se da sus mañas para sacarla del país. Se la lleva para Nueva York, la entra allá y estando allá trata de venderla en San Antonio, Texas, al museo. Cuando entra ilegalmente en la custodia, resulta que ellos, para que no tuvieran problema, dado que la custodia había un tratado entre Colombia y Estados Unidos de que no se podían vender ningún elemento religioso a Estados Unidos que proveniera de Colombia, ellos hicieron algo que no fue a todas luces bien. ¿Y qué fue? El que pusieron en la declaración de aduanas de los Estados Unidos de que la procedencia de la joya era Bogotá, España, y no Bogotá, Colombia. Entonces ahí una persona, una historiadora y curadora norteamericana llamada Nancy Kelker, se da cuenta de todo esto y dice, aquí hay gato encerrado, aquí algo está pasando. Ahí se descubrió un manejo muy fuerte que se estaba dando y que está bien relatado en el libro, pero ahí comienza ella a investigar y a tratar de sacar esa custodia. Y ahí para allá llega un poco de información que es bastante amplia, pero la más relevante para finalizar es que cuando retiene la custodia, este personaje, Eduardo Ebuhart, llega y dice, le dice a su hija que él necesita que vaya y recupere unos papeles en Tunja, donde digan de que él es el dueño y no el que lo había comprado anteriormente. La niña, una de las poetisas jóvenes que había aquí, conocida en Colombia como María de las Estrellas, que estudiaba filosofía a los 13 años en la Universidad de los Andes, que ganó un premio mundial de literatura por su poesía, ella va a hacerle el favor al papá de ir a recoger sus papeles, con tan mala suerte de que faltando 1 kilómetro para llegar a Tunja, el carro se voltea y ella muere, trágicamente esta niña María de las Estrellas. Pues bueno, yo quise recopilar toda esta información y mirar cómo había pasado y ahí es donde nace el libro de la custodia de las Clarisas, pero había algo, Esteban, que me llamaba a mí la atención y era saber qué en realidad se podía decir de si la custodia tenía una maldición o no. Conseguí una vidente aquí en Colombia, una vidente aquí en Bogotá, que ayuda a agentes del FBI a recuperar o a resolver casos de asesinatos que no se han podido resolver allá en la Unión Americana. Y la agente literaria mía me ayudó para que el Museo del Oro, el Banco de la República, nos permitiera sacar la custodia para que el evidente pudiera evaluar y decirnos si algo pasaba. Pues, ¿cómo te parece que si encontramos algo? Logramos que nos sacaran la custodia, hubo un esquema de seguridad bastante tremendo, cerraron el museo y cuando nos entregan la custodia, a ella le exigen ponerse unos guantes para que pueda tocar la custodia. Cuando toca la custodia, ella pues saca las manos de la custodia y lo primero que hace es decir, aquí, al pie de la custodia, hay una monja y hay una niña
de unos 13 años. La niña nos manda un mensaje porque con la única persona que se quiso comunicar fue con la agente literaria mía y le dijo que ella lo único que quería era que se supiera toda la verdad. Y pues no entendimos cuál era el mensaje exacto, pero parece que habían algunos temas delicados detrás de todo lo que era la vida de esta niña. Un tema interesante que valdría la pena en algún momento tocar o vislumbrar. Pero sí, eso fue básicamente lo que pasó con el tema de El misterio de la Clarisa. Y bueno, maestro, al final de toda esta investigación acerca de la Clarisa, acerca de esta custodia maldita, usted escribe un libro. Ese libro se ha vuelto muy famoso y muy popular en Colombia. ¿Cómo se llama ese libro y cuál es el mensaje final que tiene? Bueno, el misterio de la Clarisa pues tiene que ver con toda la vida de Francisca Josefa del Castillo. Hace también una incidencia sobre lo que fue María de las Estrellas y sobre esa historia que de pronto cómo fue que salió del país y cómo pudo regresar. Algo que me llamó la atención es que cuando hacemos el lanzamiento del libro, lo hacemos en el convento de las Clarisas, donde fue toda la historia. Es un convento que ya está abandonado, lo está tomando se está creando un taller allá de arte. Y quisimos que fuera allá porque allá era donde vivía Francisca Josefa del Castillo. Cuando comenzamos a hacer la presentación era de noche y pues está siempre como ese recelo de lo que hay, unas antorchas en el primer piso, mucha gente que quería saber de eso, gente que desconocía la historia de ese patrimonio que ellos tenían. Y cuando termino la intervención, me dice la directora de ese centro que en varias fotografías aparecía el cuerpo o la forma de una niña más o menos de esa edad, de María de las Estrellas, y que ellos la pensaban de que era esa manifestación etérea de este personaje. Entonces no sabemos, hay muchas cosas que uno quisiera saber, pero desafortunadamente Esteban, cuando nos vamos a dar cuenta de que es real, es cuando dejemos este plano terrenal y podemos llegar allá. ¿Usted cree que los objetos como esta custodia cargan historias, pero que también se conectan con maldiciones, como que estos objetos cargan consigo algo que causa tragedias o simplemente es una casualidad? Yo creo que hay muchas energías, yo creo que hay muchos elementos en la naturaleza se cargan de energías, energías positivas muchas veces, energías negativas y yo creo que el caso de la custodia es uno de esos. ¿Por qué? Porque pues hay mucha muerte, hay mucho dolor, hay mucha historia, sobre todo de esos antepasados, cuando llegaron los españoles a América, de esos antepasados indígenas que quedaron ahí y que fueron desenterrados para poder robar sus joyas. Entonces yo creo que todo eso se ha sumado para que pues pasen ese tipo de situaciones. Bueno, estamos llegando al final de este video podcast con el maestro Marco Roballo. Él tiene su propio podcast, si lo quieren ver. Se llama Senderos de Éxito. Entren ya mismo en YouTube, busquen Senderos de Éxito. Si les ha gustado, por favor, escríbanme aquí abajo, qué les ha parecido este video podcast. Maestro, quisiera que le dejara un mensaje después de que hemos hablado de la reencarnación y de esta custodia maldita, que hemos hablado de esos dos libros que usted ha escrito, de esas investigaciones. Ha gastado parte de su vida investigando esos dos temas. Quisiera que le dejara un mensaje, el que quisiera, a nuestros televidentes, a los que nos ven en este momento en YouTube. Bueno, sí les quisiera decirte que así como hay tantos misterios en la vida, como el misterio de la Clarisa, como el misterio de la reencarnación, que busquemos, que leamos. Es interesante ver todas las opiniones. No se queden con una sola opinión. No se crean, digamos, lo primero que aparece en internet. Pero sí, investiguemos. En los libros hay mucho material, hay mucha documentación. Y yo creo que es allí donde podemos encontrar muchas respuestas a un mar de preguntas que podemos tener. Leer, leer y leer. Gracias, maestro, por estar con nosotros. Les recomiendo el video podcast. Vuelvo a decir, se llama Senderos de Éxito, los libros del misterio de la Clarisa y Transmigración, un libro que habla de reencarnación y otro libro que habla nada más y nada menos que de un objeto maldito. Maestro, gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes y encantado de volver a estar en este programa. Y bueno, hablando de todos estos temas, yo recuerdo muchísimo cosas que he vivido en mi vida, cosas que he experimentado. Todos nosotros tenemos experiencias en nuestra vida, todos nosotros aprendemos de alguna manera de los errores. Y es que los errores son los que nos permiten seguir adelante.
Muchas personas piensan que una vida de éxito es una vida en donde no nos equivocamos y es todo lo contrario. Una vida de éxito es donde nos equivocamos, aprendemos y seguimos adelante. Muchos de ustedes que me están viendo están en países diferentes al que nacieron. Tuvieron que viajar, tuvieron que quedarse, a veces se sienten solos, a veces siente usted que no es de ese lugar, que su corazón está en otro. Pero si usted se fue a otro lugar y si usted está esforzándose, es porque usted quiere mejorar la vida suya y la vida de las demás personas. Quiero decirle y quiero mandarle un mensaje de fortaleza, de lucha. Lo que usted ha hecho ha valido la pena. Lo que usted ha hecho, de alguna manera, ha servido para que usted sea una mejor persona. Cuando uno se equivoca, y todos nos equivocamos, crecemos. Somos mejores. Creo que este video podcast que hemos hecho con el maestro Marco Roballo nos muestra un poco eso. Nos muestra que la experiencia es la que nos convierte en mejores seres humanos. Y al final quiero decirles simplemente que hay una frase que me gusta mucho de unos señores que murieron hace muchos años, hace muchos siglos, milenios, que vivían en Grecia. Les llaman los estoicos, es la filosofía estoica. Entre esos hubo un gran César, Julio César. Por eso tenemos un mes que se llama Julio. Tenemos un mes que se llama Julio por Julio César. Y tenemos un mes que se llama agosto por Augusto, por el César Augusto. Imagínense cómo cambió la historia del Imperio Romano. Imagínense cómo cambió la historia, que todavía hablamos un idioma, este en el que yo hablo, que es el español, que es un derivado del latín. Nuestro derecho viene del derecho romano. Y estos señores, estos césares, tenían una gran cantidad de filósofos. Siempre un gobernante estaba seguido de un filósofo. Y algunos de ellos, como Julio César, por ejemplo, crearon todo un imperio y escribieron libros. En su caso, uno llamado Meditaciones. Y en ese libro, llamado Meditaciones, él guarda unos pensamientos que realmente son impresionantes. Y una de esas cosas que decía Julio César es que los hombres en algún punto son maestros de su destino. Y eso es lo que usted hace cada día que trabaja duro. Usted construye su destino. Somos nosotros los que construimos nuestro destino. No son otros. Somos nosotros los que hacemos que nuestro futuro sea bueno o sea malo. Somos nosotros, como decía Julio César, los que causamos nuestras propias desgracias. Y por eso les quiero dejar ese mensaje. Exista o no exista la reencarnación, esta vida es la que usted construye y lo que viva mañana es lo que usted ha creado en el pasado. Ese es mi mensaje, viva bien, le deseamos que viva bien, que siempre esté bien en donde esté, porque yo, Esteban Cruz, aquí, desde este video podcast, le quiero decir que yo a usted lo quiero mucho.